La peli comienza mostrándonos a alguien entregándole un plato de comida a un viejo. Después quiso matarlo, pero se arrepintió. En otro lado vemos a Mary diciéndole a su esposo David que lo lograron. Estaba embarazada y pronto iban a ser padres. A la chica le faltaba un brazo. Eso no la detenía de vivir una buena vida llena de felicidad junto a su querido que le propuso ir de paseo por las montañas y quedarse en un remolque. La chica se negó algo molesta. Tenía claustrofobia y le aterraba la idea de estar encerrada. David le propuso dormir afuera viendo el cielo estrellado. Bueno, como sea, terminó convenciéndola y se fueron en auto a ese lugar que prometía magia y buenos recuerdos para toda la eternidad. Así comienza No Such Things as Monsters. Tras 1 millón de horas conduciendo, los chicos llegaron. Ellos pensaron que nadie los iba a molestar. David le mostró la casita en donde pasarían ese fin de semana de lujo. Mary se puso ansiosa en segundos. Su pareja le trajo un antifaz para poder dormir y relajarse. En la noche cantaron y bailaron junto a una fogata que hicieron. ¿Qué más se podía pedir? Luego se quedaron viendo el cielo. Ellos no querían perder la luna por contar las estrellas. Sabían que su relación era lo más importante. Al otro día Mary se despertó primero al darle un ataque repentino. Salió a tomar aire para calmarse. Ahí vio a un vehículo aproximarse a su lugar de camping. De este salió un ejército de mujeres. Ella le dijo a David que tenían compañía. De repente tocaron la puerta del remolque. El men fue a ver qué querían, conociendo a las visitas. Nelly la mayor, Becca la pelirroja, Elmer el rubio y Amy la enmascarada. Entre ellos acordaron conocerse y tomar unas cervezas más luego. A Mary le daba mal espina esas personas. A David no, le propuso salir a hacer amigos. Esta no quería y comenzó a cuestionarse qué eran. 3 mujeres y un hombre no tenía sentido. El bro salió a tomar unas fotos por el bosque ya que su amor seguía de antisocial. Minutos más tarde Mary tuvo que atender a los viajeros. Era Nelly que le pidió un abridor de botellas para el traguito que trajeron. Le contó que viajaba en ese sitio una vez al año por tradición familiar. Al final le pidió que salga a saludar a Amy. Era bueno para ella conocer a gente nueva. La protagonista le contestó: oye pequeñín, lo haré después. En eso David fue asustado por la traviesa Becca que quería saber qué estaba haciendo. Este le dijo pasando el rato nada más. La otra le pidió que le haga unas fotos bien chéveres. Mary saludó a Amy. Esta no hablaba, su muñeca lo hacía por ella, que escuchaba cada cosa con atención. Becca le contó que la enmascarada nació con una enfermedad de la piel, por eso se ocultaba del mundo para que no se burlen, se asusten o algo parecido. Mientras hacían las fotos, David le contó a la pelirroja que estudió diseño gráfico y actualmente se moría de hambre. De la nada esta empezó a quedarse con menos prendas, provocando al men que se decía a sí mismo: tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Muy incómodo quiso retirarse. Becca le propuso ese rato que le haga unas instantáneas sin nada encima. Tras eso regresaron a ver cómo Amy le daba un masaje de trapecios a Mary. Esta quiso ver las fotos que hizo. David le dijo que se acabó la batería. En la noche siguieron conversando de anécdotas pasadas. Toda esa familia tenía el mismo tatuaje en su brazo. El bro deseaba irse a dormir, pues esa Becca no paraba de insinuarse. Nelly se contó una historia de terror que puso los pelos de punta a los esposos. Mary no se sintió asustada por lo que decía y cada quien se fue a planchar oreja. En la mañana ella se dio cuenta que David no estaba a su lado. Salió del remolque a ver dónde se había ido. Le preguntó a Amy. La muñeca le dio la respuesta. En una tienda escuchó unos sonidos sensuales. Al abrirla se encontró con Elmer y Becca pasando la bomba. Llena de terror se metió al cuarto. Una de las extrañas comenzó a llevar el remolque a otro lado. Al despertarse vio que estaba encadenada. Los 4 locos la veían. Nelly le dijo que se relaje. Si intentaba algo tonto la mandarían al más allá. Obviamente Mary intentó escapar cuando estos se fueron. Vio en el nuevo lugar en donde estaba. Como no pudo quitarse la cadena se quedó quieta. Amy le trajo el desayuno. La protagonista le preguntó si David estaba bien. La otra le contestó que no. Mary le pidió que la ayude. Sabía que no era como sus familiares. Ella se retiró. No podía hacer más. Más tarde Becca se la llevó a esa casa apuntándola con un arma. Tuvo que obedecer a sus órdenes. En ese cuarto escuchó más sonidos de personas haciendo cochinadas. Era Nelly quien salió satisfecha. Mary pensó que tenían a David en contra de su voluntad y lo querían matar a punta de snusnu, una forma digna de partir. Cierto, cierto. En el remolque la inflada tomó un clip para cabello e intentó abrir el candado de la cadena. Lo logró sin dificultad. Luego salió por el techo solar en completo silencio. Tomó un hacha con la que Elmer cortaba madera como el Cap. No se vio esa escena, así que no hay meme. Sigamos. Ella entró en la casa en modo ninja. En el cuarto de Amy agarró las llaves que puso en su muñeca. Después se dirigió al piso de arriba a enterarse lo que le hacían al fotógrafo. Primero se acercó donde Becca con intenciones de asesinas. No lo hizo y esta sintió su presencia. Ingresó donde su esposo y lo encontró amarrado a la cama. Al ver a alguien despierto se escondió rápidamente. Era la pelirroja que ya se
sabía que la sin brazo logró escapar. Como sea, no se puso a buscarla, quería hacerle locuras a David. Mary intentó atacarla, pero Nelly la atrapó desde atrás y la inmovilizó en el suelo. En eso a David le regaron una olla de agua bien caliente en la carátula. A la pobre se la llevaron a la caja por desobediente. La mayor le advirtió que si volvía a hacer algo parecido, su esposo sufriría las terribles y deliciosas consecuencias. Mary no pudo hacer nada esa noche. Al escuchar a los pájaros cantar, se despertó. Elmer se acercó y le echó aguas. Amy detuvo al cochino y la sacó de la caja. Las otras le dijeron que ya no tenía privilegios. A David lo hicieron pagar por sus malos actos. Si se portaba bien, lo dejarían en paz. ¡Me parece correctín! Becca le quitó el brazo de metal para asegurarse de que no intente algo nuevo. En la noche, Elmer la visitó con el plato de la merienda. Le dijo que era muy bonita y que quería conocerla mejor. Mary se negó, así que el otro se acercó a tomarla por las malas. Amy nuevamente fue quien la salvó. Sabía darle buenos madrazos a cualquiera. La inflada le agradeció por eso. Le dijo que las dos se parecían por sus condiciones, intentando hacerse su amiga para que la ayude a escapar. Amy sí quería hacerlo y le trajo pastillas para que pueda dormir. Sabía que tenía insomnio porque se lo dijo David. Mary, con algo de recelo todavía, se las aventó para que la rubia vea que sí confiaba en ella. Después jugaron ajedrez, fortaleciendo el vínculo. La muñeca le dijo a Mary que era bonita. Ella quería hablar con Amy, pero esta le dijo que era muy tímida. Tal vez otro rato. La protagonista le aconsejó que no debería ocultarse o sentirse afectada de lo que el resto diga. Le preguntó a Amy si creía que lo que hacía su familia estaba bien. Ella no supo qué responder. Yo no sé. Pero era evidente que no le gustaban las cosas que esos les hacían a los demás. Mary le prometió ayudarla a dejar esa familia horrible si es que ésta le daba una mano. La muñeca le contestó que sabía sus trucos y que mejor no intente nada tonto. De esa forma Mary se quedó bien dormida. Su extraña amiga se acercó a la cama y la tocó con su mano sin el guantelete de Thanos. De a poco empezó a apreciarla más. Así muchos días pasaron. La rutina no cambiaba. Mary dormía con ayuda de las pastillas. Le daban de comer sin posibilidad de poder salir a tomar vitamina D. Le daban baños con baldazos de agua fría. Jugaba en las noches con su amiga. A David le hacían de todo esas dos locas. Meses después, Mary vomitó por lo mal que se sentía. Nelly entró a su cuarto para contarle las buenas noticias. También estaba inflada junto a Becca. David no iba a poder mantener a 3 escuincles. La chica estaba enfurecida por lo que le obligaron a hacer a su esposo. Lo hacían sufrir demasiado. Al mover la cortina vio a Elmer cortando madera como el Cap. Un like por este gran resumen, oficialmente tiene de todo. Mary esperaba que algo nuevo sucediera. De pronto Becca sufrió de unas fuertes contracciones. Llevaron a la enfermera veterinaria a que la ayude a traer ese bebé al mundo. Si no lo hacía, le cortarían la sabandija a David. Total, ya hizo su trabajo. Oye, sí. Mary puso en posición a la pelirroja para que empiece a pujar. De la nada esta le dio unos ataques extraños y partió al más allá. Una menos de quien hacerse cargo. Mary no entendió qué pasó, pero le beneficiaba un montón. En plena dormilona alguien empezó a jalar la cadena. Ella se resistió con mucha fuerza. En fin, era el loco que volvió con ganas furiosas y vengativas de hacerle locuras. Becca era la única que lo quería de verdad. Le contó que alguien pronto llegaría a llevarse a los pequeños sin decir quién. Le prometió a David herir a su chica si algo le pasaba a su pelirroja querida. Así logró su acto malvado. Lo logró el infeliz. En la mañana Mary se sentía devastada por lo que ese men le hizo. Amy, al enterarse, hizo estiércol al desgraciado. De repente apareció la mujer de la que el rubio habló la noche anterior, la madre de esos hermanos chiflados. Esta le dijo a Amy que Mary le pertenecía, no era suya. Le pidió a la enfermera que salga por favor para hablar o le dispararía. Ahí le confesó que iba a volarle los sesos a David cuando terminaran la gran cena que tenían preparado para esa noche. Todas debían estar bien bañadas y radiantes. Mary seguía sin saber qué hacer para vencer a esa familia. Le pidió a Amy que la libere para irse los tres juntos. No había más oportunidades. La rubia se lo pensó un rato en su cuarto. Aproximadamente 10 horas después. Al cabo de unos minutos tomó su decisión, entrando al remolque para salvar a su amiga que la trataba súper bien. Esta la engañó vilmente y la dejó inconsciente con el arma que trajo. Acto seguido caminó hacia la casa. Ese instante se le rompió la fuente. Muy inoportuno. Aún así continuó con su plan. Ahí vio a ese viejo del principio que gritaba pidiendo comida. Encontró a su David siendo sometido por la madre. Mary la obligó a que se retire a un lado, mientras desataba al esclavo afortunado. Ese rato la otra logró escapar. Nelly la atacó y empezaron a pelear en el baño. A punto de dispararle en medio de los oclayos, David la salvó. Le pegó un buen tiro a la otra que cayó en la bañera. Entre los dos salieron en busca de los restantes. Afuera vieron a la madre escapar en su auto. En el remolque, Nelly volvió a aparecer. Mary le dio un golpe certero y la dejó hecho caca. Estaba decidida en rescatar a la bebé de Becca. Le pidió a David que le proponga matrimonio. Ella le contestó Por su pollo. Aceleró su vehículo confirmando el kill que tenía pendiente con Nelly. La casi madre avanzó a toda madre en busca de la madre. Sin embargo, tuvo que detener
detenerse pues no aguantaba más las ganas de parir. David la ayudó a que se recueste. En eso Amy reaccionó al escuchar sus alaridos. Se levantó a ver qué había pasado. En la parte de afuera el men le gritó: "Retírate, monstruo". Muy alterada decidió ya no pelear por su familia y se fue corriendo de vuelta a la casa sin parar. Hizo un desmadre con las cosas de la sala y lloró desconsoladamente. La vida no era buena con ella. Un final de locos. El bebé de Mary nació sin complicaciones. Los esposos estaban felices a pesar de lo vivido. Por su parte, Amy se hizo cargo de la pequeña de su hermana Becca. Otro like si te gustó este bodrio. Fin. Así termina No Such Things as Monsters.